La lectura bíblica para este momento, Mateo, el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dios bendiga su palabra. Amante Padre Celestial, Señor, queremos implorar de manera especial Santo Espíritu. Señor, sabemos que todo viene de ti y que toda palabra que sale de tu boca no regresa a ti vacía. Dios, Señor, que esta sea la experiencia de nosotros hoy y sea solamente un instrumento tuyo. En el nombre de Jesús. En esta mañana quisiera que vaya conmigo a una historia, una parábola que se encuentra en Mateo 13. Pero no voy a hablar de la parábola en sí, ¿ok? Esta parábola ustedes la saben de memoria y no es el énfasis hablar de la parábola. Este mes de enero es un mes que comenzó nuestro pastor Ortiz la semana pasada hablando sobre consagración, sobre énfasis en nuestra necesidad de vivir la vida piadosa, recta. Y queremos enfatizar en este mes este lema, esta idea de consagración. A veces nosotros confundimos la conducta de una persona con consagración. Pensamos de que el comportamiento de un cristiano es lo que hace a esa persona un hijo de Dios. Y aunque sí es realidad de que cuando Cristo vive en la vida de una persona, hay obviamente una conducta que refleja a Cristo, no siempre la conducta refleja a Jesús. No siempre la conducta externa es una muestra de que estamos andando con Cristo. Y a veces nosotros somos muy rápidos en quizás señalar las cosas que he dejado de hacer para nuestro Señor y me siento quizás un poco cómodo y digo, estoy bien, soy un cristiano verdadero. Pero no quiero desanimarles, a pesar de que una vez alguien me sugirió de que no le gustaba escuchar ningún tipo de sermón que sea de regaño. Así que no espero regañar a nadie esta mañana, pero sí, si la palabra de Dios nos exhorta y nos llama la atención, siempre la hace también con una esperanza y con un deseo de nosotros vivir una vida recta y cercana a Cristo. Yo en esta mañana, primera vez que me pongo en mi vida una corbata, no sé cómo llaman ustedes. Sí, pero en español creo que es corbatín, no sé. Un lazo, bueno. Nunca me he puesto un lazo, así que me siento raro. Cada vez que me estoy abriendo esta corbata, siento que no tengo corbata. Pero ¿por qué puse este lazo? Este lazo fue un obsequio de mi hija. Y desde que me dio ese obsequio, me dijo: papi, el sábado tienes que poner esta corbata. Ahora, yo recibí este obsequio hace 3 semanas, pero no había aprendido a hacer este nudo. Entonces, el sábado pasado me demoré demasiado y dije: no avanzo, no puedo. Esta mañana decidí, tengo que darle a mi hija ese gusto. Además, saben, cada día que uno no sabe si se vuelve, así que uno tiene que pensar en todas las cosas. Pero dije: no tengo que darle ese gusto, así que por lo menos tengo que enfocarme. Así que busqué la forma y pude hacer este lazo. No está tan bien hecho, así que no le mucho, pero el tema está de que fue una bendición poder dar eso a mi hija. Pero esto no me hace a mí en ninguna manera más cristiano o en ninguna manera mejor siervo de Dios que aquella persona que tiene una vestimenta sencilla o una vestimenta que no sea elegante. ¿Qué es lo que realmente constituye a nosotros en cristianos?
Cristo advirtió, vamos a ir al capítulo 3 de Mateo, cuando contó esta parábola del buen o del sembrador, mejor dicho, del sembrador. Usted pasa la historia. El versículo 3 nos dice: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la semiente cayó junto al camino, y vinieron los aves, la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas saliendo el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y las ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Y termina la parábola con esta frase: quien tiene oídos para oír, ¿qué dice ahí? Oiga. ¿Acaso no tenían oídos los que estaban ahí? ¿Quién no tenía oídos en esa reunión, en ese momento? Todos tenían oídos. ¿Qué quiso decir Jesús con esta expresión? El que tiene oídos para oír, oiga. Cristo está mostrando una diferencia que existía no entre los gentiles y el pueblo de Israel, sino que existía ¿en quién? En el pueblo de Israel, la gente que estaba escuchando su palabra. Los discípulos, cuando escuchan a Jesús decir esto, se acercan rápidamente. Es como que dijeron: pero estás ofendiendo quizás a la gente, porque ¿quién no tiene oídos? ¿Qué es lo que tú estás diciendo aquí que no se entiende? Versículo 10. Entonces llegaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas a ellos en parábolas? ¿Por qué les dices esta historia? ¿Por qué les hablas de esta historia del sembrador, de una siembra? ¿Por qué les hablas a ellos de esta manera? Jesús, y noten la respuesta de Cristo. La respuesta es, en realidad, de 6 versículos. La respuesta a esta pregunta específica: ¿por qué hablas en parábolas? Él les dijo: porque a vosotros os es concedido ¿qué cosa? Saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es que concedido. Cristo hace una distinción entre los oyentes. Los discípulos tienen el privilegio de conocer el misterio, lo que está detrás de la enseñanza, lo que está detrás de la palabra. Los discípulos tienen el privilegio de ser aquellos que pueden escuchar y entender misterios de Dios. Los otros que escuchan la historia, que escuchan la ilustración, para ellos no es considerado conocer. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús tenía un apego más cercano a los discípulos y quería que ellos sean los que tengan la luz y la verdad y el resto no? Noten cómo Cristo continúa explicando eso. Porque cualquiera que tiene, noten esto, porque a cualquiera que tiene, ¿qué cosa? Se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué quiere decir esto? Habrá dentro del pueblo que escuchaba a Cristo, había allí personas que tenían algo, y Cristo, viendo su necesidad o viendo lo que tenían, podían ser aumentados. Pero también había aquellos que entre los que escuchaban, lo poco que tenían, lo que quizás ellos se jactaban en tener, tal vez la apariencia, la conducta, eso también sería quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oísteis y no entendisteis, y viendo veréis y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo, no tengamos ese pueblo, engrosado, y de los días y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane.
Más bienaventurados vosotros porque os ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí Cristo está respondiendo la razón por la cual Él hablaba en parábolas. Está haciendo la división entre dos grupos de personas. Dentro de dos grupos de personas que escuchan su parábola, escuchan su palabra, pero para unos su palabra va a ser simplemente una historia, una experiencia momentánea, una anécdota. Es como cuando alguien viene a ustedes y les cuenta una frase cómica. En el momento se ríen, se sienten alegres, pero ¿eso perdura con ustedes? Ese momento de gozo, de alegría, ¿es algo que se queda contigo? No, es algo tan trivial que pasa y se olvida. Es una experiencia que Cristo está diciendo para muchos va a ser sus palabras, sus enseñanzas. Algo que en ellos no va a ser de beneficio, que al contrario va a quitar lo poco que tenían. Pero para otros, para los que tienen oídos, los que quieren ver, el Señor dice, voy a revelar mi misterio, voy a darles aumento, van a conocer lo que los profetas quisieron ver, van a poder ustedes presenciar lo que la antigüedad planificaba y hablaba del futuro del Mesías. Y esto obviamente se cumplió en ellos, pero también proféticamente se cumplirá en el pueblo de Dios al fin del tiempo, la misma experiencia. Ahora, quiero que vayamos a una historia en el Antiguo Testamento que va a darnos quizás un poquito más de vislumbre de lo que significa tener estos dos grupos. Y quizás usted o yo mismo me sienta identificado en uno de ellos. Ustedes conocen de que el pueblo de Israel, les voy a hacer un poco aquí de historia. ¿Cuándo fue el pueblo de Israel concebido como nación? Como nación, no como proféticamente una nación, sino ya era visto como una nación. ¿Cuándo fue eso? ¿Alguien sabe cuándo fue el inicio de la nación judía? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién fue un poquito su mente a trabajar en el pasado? ¿Fue acaso la nación judía o hebrea vista como nación cuando fue Abraham elegido? ¿Sí o no? No sé lo que no. Porque ¿quién era Abraham? Abraham era un hombre, era una familia, era su esposa, ni siquiera tenía descendencia. Ok, fue concebida el pueblo de Israel como nación en Isaac. Tampoco. Fue concebida como nación en Jacob. Proféticamente, Jacob vio que el siguiente saldría, pero todavía no. Era una familia. De hecho, pónganse a ver ustedes. Como nación, ¿dónde terminó Jacob? Como familia, perdón, como familia. ¿Dónde terminó Jacob? Sus años. En Egipto. ¿Podía una nación entrar en otra nación? No como nación. Entonces, quiero que entendamos eso. La nación judía no nació, no se concibió, no fue vista como nación mientras los patriarcas estaban allí. Fue a través de las familias y fue visto por, vayamos a Éxodo, capítulo 1, fue visto y concebido como nación por los egipcios. Cuando los egipcios, vamos allá y veamos cómo ustedes, cómo el faraón se levanta. Un faraón, y esto es algo solamente un poco de historia para que comprendamos parte de lo que pienso compartir con ustedes esta mañana. En Éxodo capítulo, y saben, aquí no tengo un reloj, así que es un problema saber la hora. Así que voy a tratar de avanzar. Comenzamos un poco tarde, pero vamos a tratar de avanzar. Éxodo capítulo 1, versículo 8, nos dice lo siguiente: se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo. Este faraón, este nuevo rey, este faraón, era un faraón que había olvidado su historia, había olvidado la historia de su propia nación, se había olvidado de que a través de un hebreo, de un hijo de Israel, de José, había sido salvada esa nación de la destrucción.
y sería convertido por medio de José en la nación más poderosa de la tierra. Fue por José. Todas las naciones tenían que venir a ellos a comprar comida. Imaginen ustedes manejar la industria de agricultura. Es algo que, si nos podemos pensar en esto, pues, estaríamos hablando de una ciencia de economía. Pero bueno, volviendo al tema, este faraón se levanta, no conoce la historia y dice: he aquí, noten ustedes, el pueblo. Ya no dice la familia de los israelitas, sino ya dice el pueblo, la nación, el pueblo de Israel, de los hijos de Israel, es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para que con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, este pueblo, esta nación se levante entre nosotros, pelee con nuestros enemigos, pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, quien reconoció y quien dio el inicio en sentido de nación fueron los egipcios. Vieron a Israel y dijeron: este es un pueblo, hay que cerrar con ellos. ¿Por qué menciono este punto? Porque en el capítulo 78 de Salmos, yo no sé si ustedes alguna vez han leído ese salmo con detenimiento, pero en este capítulo 78 de Salmos hay tanto que podríamos hablar, pero voy a tratar de avanzar a las partes principales. 78, 78. Salmo 78. El Salmo 78 es un salmo que hace hincapié a la historia de Israel desde su inicio como nación. No comienza, como les digo, con la historia de los profetas, de los patriarcas, sino que comienza desde el momento en el cual es considerada una nación. Y hace hincapié, y vamos a ver ahí brevemente, lo que el Señor hace y dice a su pueblo, a su nación. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas. Noten aquí, hablaré cosas reservadas de lo antiguo, o misterios. Aquí está el Señor hablando a través de la inspiración de Asaf, de indicar de que Dios a su pueblo, a su nación, quiere otorgar el conocimiento de los misterios. Y va a dar ilustraciones, parábolas, con la idea de quienes tienen entendimiento, tienen oídos, tienen ojos, puedan ver la revelación del misterio de Dios. Puedan ver la revelación de lo que desde la antigüedad Él ha querido revelar y mostrar. Pero parte de esta experiencia, la forma, si se puede hacer así, la manera en la cual es la parte del ser humano en todo esto, es el deseo de someter mi voluntad a escuchar su ley, a inclinar mi oído a su palabra. Entonces, pensemos por aquí en un sentido práctico. ¿Estoy realmente yo, ya que es un examen a sí mismo, estoy yo personalmente haciendo la voluntad de Dios en ceder mi voluntad y buscar de la palabra de Dios, buscar de su palabra día a día? Estoy inclinando mi rostro, mi oído a escuchar a Él hablar a mi corazón, a mi vida. Si es que yo no comienzo por esa parte, si no estoy de una manera abriendo mi corazón día a día, mañana tras mañana, a decir: Señor, quiero escuchar tu palabra en mi vida, ya yo automáticamente no voy a entender las palabras, no voy a entender los misterios, pues estoy excluyendo y me estoy haciendo del grupo de aquellos hermanos que tienen conductas, tienen manera de vivir, una manera externa, pero en realidad Dios me dice a mí: lo poco que tienes te lo voy a tocar. Pensemos en eso, primera parte. Segundo, dice aquí en la palabra de Dios, continuando las promesas de Dios sobre esta parte nuestra de simplemente someter mi voluntad a escuchar su palabra.
Dice, hablaré con las palabras de lo antiguo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera de las alabanzas de Jehová, y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció el testimonio de Jacob y puso la isla a Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Está haciendo recuento de lo que el Señor estaba haciendo en la vida de la experiencia de Israel. Querían que sus padres hablen a sus hijos, les recuerden la palabra de Dios, les recuerden las maravillas de Dios. Y esto me debe hacerlo animar, porque nos dice, mira, si escuchas tu palabra y veo lo hermoso, lo grandioso que Dios ha sido en el pasado, y puedo ver que Él es fiel con sus hijos, yo voy a tener esa experiencia de conocer, amar a Cristo, realmente aceptarle y ver que lo que Él me pide es porque si es que algo que tengo que quitar en mi vida es para mi bendición, es para mi transformación, es para ser una persona mucho más contenta, mucho más llena en esa vida, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Entonces aquí esta introducción a este capítulo da una introducción con ánimo, con júbilo, con esperanza. Cuando escuchas la palabra de Dios, cuando ves tu necesidad, el Señor te va a dar esa bendición, te va a llenar, te va a satisfacer, te va a hacer que tu vida tenga sentido, propósito, que tenga una meta clara. Pero parte de lo que pasa, vamos a ver qué es lo que pasa. En el versículo 8 y 11, empieza el Señor a decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo es que fracasó el pueblo en el pasado? Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué es lo que hizo ¿Qué es lo que pasó con los padres de ellos? ¿Qué pasó con estas personas que salieron de Egipto? ¿Qué pasó con ellos que cuando salieron de allá, con mano poderosa Dios les sacó de Egipto? Pero ¿qué pasó con esa nación, con ese pueblo, con esos padres? ¿Cómo estuvieron ellos? ¿Estaban en alegría? ¿Estaban ellos contentos de que Dios estaba guiando a ese pueblo, a esa nación, a esa iglesia? ¿Estaban ellos contentos con la guía del Señor? No. Queja y queja y queja. Dice aquí la palabra, generación contumaz y rebelde, que no apercibió su corazón. ¿Quién tiene otra versión? Porque hay una versión en la que menciona esta palabra percibir como que el corazón de ellos fue duro. O sea, no ablandaron su corazón, sino que cerraron y se pusieron tercos. La palabra contumaz es una palabra de estar como terco, una persona que es terca, que no quiere ceder, que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Esta es la condición de la razón por la cual a esa nación que salió de Egipto no se le dio el privilegio de entrar en Canaán. Porque en su corazón, en vez de someterse a la palabra de Dios, en vez de buscarle con corazón, con entrega, con deseo, ellos quisieron cerrarse, ser rebeldes y endurecer su corazón. Y dice lo siguiente, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y va a ser una pequeña introducción de una parábola. ¿Se acuerdan que leyó aquí en el versículo 2 que abriré mi boca en parábolas? Hace una parábola. Parábola no quiere decir una fábula, no quiere decir que es una historia inventada, no siempre. Tampoco quiere decir que tiene que ser necesariamente una ilustración que sea sin contenido relevante o histórico. La palabra parábola puede incluir proverbios, enseñanzas, ilustraciones, comparaciones. Entonces, aquí el salmista hace una inyección con una historia que esta historia para muchos no se encuentra, bueno, no están claros a qué historia se refiere en la Biblia. No existe una historia, según algunos teólogos, que conecte a esta historia. Porque dice lo siguiente, versículo 9. Los hijos de Efraín, armados, flecheros, volvieron las espaldas el día de la batalla. Este es el único versículo que se refiere aquí. El siguiente versículo vuelve a hablar de los padres en Egipto que no siguieron el mandamiento.
Pero ¿qué es esta parábola que inyecta el salmista? Los hijos de Efraín, armados, flecheros, volvieron las espaldas el día de la batalla. Yo me puse a pensar y analizar este versículo. ¿Qué significado tiene esto? ¿Por qué la palabra de Dios incluye aquí? En mi opinión, este versículo sí hace referencia. Yo voy a discrepar un poco con algunos teólogos que creen que no hay una seguridad sobre este tema o sobre este punto. ¿Cuánto cree que pasó esto? En mi opinión, creo que hay una alegoría directa a algo que pasó unos años antes. Esto se encuentra en el libro de Jueces, el capítulo 12. ¿Qué es esto? Brevemente vamos a romper esta pequeña parábola, este pequeño versículo que hace aquí este salmo. Efraín tenía flecheros, eran armados. Efraín hubo un día de batalla y estos flecheros, estos que estaban preparados, que tenían conocimiento de guerra, en vez de venir a pelear, ¿qué hicieron ellos? Dieron sus espaldas y regresaron. En otras palabras, ni siquiera regresaron, simplemente no escucharon o no se unieron en el día de la batalla. Esta palabra dar espalda quiere decir que no estuvieron dispuestos a ayudar, no estuvieron dispuestos a prestarse. En esta historia, en el capítulo 12, es bien corta, pero es interesante. Vemos algo que pasó aquí. El versículo 12 dice: y juntándose los varones de Efraín, pasaron hacia Aquilón, o sea, hacia el sur. ¿Aquilón es el sur, correcto? Estoy seguro si estoy diciendo lo correcto, no, y dijeron a Jefte, pues porque el oeste, no me acuerdo si ahorita estoy confundido un poco. Pasaron hacia el Aquilón y dijeron a Jefte: ¿por qué fuiste a hacer guerra con los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos a fuego tu casa contigo. ¿Qué pasó? Jefte era un hombre de Gilead. Gilead era una parte, era un territorio entre Manasés y Efraín, las dos tribus que son hijos de José. Y este lugar de Gilead era una planicie muy verdosa, muy hermosa. De hecho, hay muchas partes de la Biblia que menciona a Gilead como un lugar de bálsamo, un lugar de pastos, un lugar de bendición, una montaña inclusive que hay ahí, como un monte de júbilo, de alegría. Pero Gilead era el primo que nadie quería, ¿ok? Es la palabra. Efraín y Manasés tenían Gilead en el medio, y los de Efraín, que eran conocidos por ser hombres de guerra, de pelea. ¿Saben ustedes quién era de la tribu de Efraín? Josué, un guerrero, un hombre valiente, un hombre de empuje, era de Efraín. Efraín era una tribu conocida por gente de guerra. Ellos eran flecheros, conocidos por sus flechas, por sus armas, eran hombres que tenían todo, era el ejército, digámoslo así, de Israel. Si podemos decir de que el primer batallón, los Marines, por decirlo así, de Israel, eran los de Efraín. Ellos eran la fuerza de combate. Entonces, ¿qué sucedió en esa circunstancia? Jefte, ¿usted recuerda la historia de Jefte? ¿Alguien sabe la historia de Jefte? ¿O tengo que contar la historia? Jefte fue elegido, eso es interesante también, pero él era un hijo de una ramera y no era aceptado por su familia. Pero el Señor fue con él y él fue el que dio libertad a Israel de los amonitas. Todo Israel estaba bajo opresión de los amonitas. Ahora, cuando Dios dio la batalla y dio la victoria en las manos de Jefte, llegan entonces aquí los de Efraín, todos como molestos. Oye, ¿cómo es que en esa victoria no nos llamaste? No sucede muchas veces que las personas se quieren unir siempre cuando hay victoria, cuando está todo fácil, hay éxito, es cuando la gente se une y viene, sí, quiero estar contigo, o quieren tener el reconocimiento de haber sido parte de la batalla, pero cuando no se les toma en cuenta, o por su propia decisión no colaboran, entonces cuando
llamaste? ¿Cómo es posible que no nos dejaste saber de que venías a ganar tus amonitas? Por esa razón te vamos a quemar tu casa. Vamos a quemar tu casa, vamos a dejarte porque tú eres como digo, los de Galilea eran el primo que nadie quería. Jefté responde de esta manera. Jefté respondió: yo tuve en mi pueblo una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de sus manos. Había llamado Jefté a los de Efraín, ¿sí o no? Sí. Sí, claro que sí. Había sido un llamado a que todos vengan y trabajen y peleen contra estos amonitas, que eran el pueblo opresor. Pero los de Efraín dieron su espalda, siendo ellos el ejército selecto, el mejor ejército de Israel, los que tenían flechas, los que podían atacar a la distancia, los que podían, sabían cómo trabajar en formas de combate y eran expertos en ejercicios militares. Estos, cuando Jefté les llamó, ellos dijeron: Jefté, de Gilead. No llamamos a personas como esas. No son de mi pueblo, no son de mi tribu. Ellos más bien no andan conforme a nosotros. Entonces los de Efraín decían esto, y entonces él dice: yo llamé, no vinieron. Y entonces, viendo pues que no me defendíais, puse mi alma en mi palma y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová los entregó en mano. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces, noten aquí que el salmista, en mi opinión, hace referencia a este incidente de Efraín. Un incidente donde ellos debieron haber hecho su trabajo, debieron haber estado dispuestos a seguir. Tenían el conocimiento, tenían las herramientas, tenían la capacidad, pero despreciaron lo que el Señor había puesto delante de ellos. Y por eso Dios quitó a Efraín. Saben que en esta historia está un poco también alguna parte media cómica, porque subieron a pelear de todas maneras, pero cuando el Señor dirige a su pueblo, cuando el Señor está al mando, de alguna manera u otra quienes se oponen al Señor pelean en derrota, van en derrota. Y tristemente los de Efraín subieron a pelear con los de Gilead, israelitas, y fracasaron. Y tan fracasados fueron que tuvieron miedo y se volvieron y se trataron de esconder y no podían regresar. Querían matar a todos los de Gilead, querían matar a todos los de Efraín. Entonces, para descubrir quiénes eran de Efraín o no, se les hizo una pequeña prueba. Y les dice, ustedes pueden ver en el versículo 5 y 6. Y los galaditas tomaron los varados del cordal de Efraín, y era que cuando alguno de los de Efraín que hubiese huido decía: pasaré, los de Galad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues di Shiboleth. Y él decía Siboleth, porque no podía pronunciar de aquella suerte. Es como cuando usted conoce a un chino. Usted dice: diga arroz. ¿Puede usted decir arroz? ¿Qué dice? Arroz. No puede decir arroz. Arroz. Algo tan sencillo, ¿no es cierto? Pero ellos fueron: ok, ¿eres de Efraín? Ok, de Shiboleth. Siboleth. No puede decir esa palabra, esa forma, ¿verdad? Y con eso, este no es de Efraín, este no es de nosotros. Y lo mataron. Qué cosa más interesante y triste de que dentro del pueblo de Dios tuvo que el Señor continuamente, este es un caso que siempre va y se repite en otras generaciones, donde el Señor tenía que tristemente quitar, erradicar, dividir a su propio pueblo. No porque era el deseo del Señor, no porque era voluntad
sino que como en la profecía de Cristo, muchos de los que están en el pueblo de Dios, profesando nada más, con una conducta nada más, pero que realmente no están aprendiendo del Maestro, de Cristo, no están acercándose al Señor, y piensan de que conocen o sabemos suficiente, o estamos en conducta y eso me lleva al cielo. Esto es lo que finalmente separa ante Cristo entre dos grupos: los que pueden comprender el misterio y a entender porque conocen el Maestro, y los que conociendo y sabiendo se les irá quitado. Hasta el fin del tiempo existirá, hasta que el Señor termine su obra del santuario, mejor dicho, existirá esta circunstancia en el pueblo de Dios. Hay las vírgenes, ustedes conocen la historia de las vírgenes, una ilustración, más o menos un mismo grupo, pero con dos tipos de personas. Mi pregunta, hermanos queridos, en esta mañana, como les digo, tristemente no me da tiempo para hablar de todo el capítulo 78 de Salmos que quisiera hacer, pero es: ¿puedo yo tener la oportunidad hoy de ser parte de ese grupo de hermanos, ese grupo de seguidores de Cristo, esos discípulos de Cristo, que son otorgados el privilegio de conocer, de vivir, de experimentar lo que los profetas y nuestros padres y nuestros ancestros todos quisieron ver? Y era ver al Señor Jesús venir, era ver acabada su obra en la tierra, era ver a la tierra iluminada por su gloria. ¿Podemos nosotros ser parte de ese grupo? Claro que sí, claro que sí podemos ser parte, y debemos tener ese deseo de ser parte de ese grupo. Pero, ¿qué me puede impedir a mí? El versículo 36 del capítulo 78 de Salmos nos da otra vislumbre de lo que me puede impedir a mí hacer esto. Más lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Yo puedo estar ahora diciendo: amén, Señor, yo quiero ser ese grupo, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero verte venir su venir. Pero, ¿será que lo digo de palabra nada más? ¿De mi boca? ¿De mis labios? ¿Por qué? Versículo 37. Pues sus corazones no eran rectos con Él. En el corazón, en nuestro íntimo ser, estoy reservándome para mí. No quiero entregar, no quiero subyugar mi voluntad al Señor. Y me limito al simplemente de labios decir: amo a Dios, creo en el Señor Jesucristo, creo en su venida, creo en la obra de hacer para restaurar almas, creo en llevar a otros el Evangelio, y digo todo esto, pero en mi corazón no soy recto con el Señor. ¿Por qué? Porque me lo guardo para mí. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está nuestra experiencia? ¿Cómo está nuestra vida? No, en sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Sin embargo, el Señor dice en versículo 38: empero Él, misericordioso. Tal vez usted en esta mañana se da cuenta de que no ha sido sincero con el Señor. Quizás no ha sido totalmente recto con Cristo. Quizás usted todavía no se ha subyugado, entregado su voluntad al Señor, de comenzar esa relación íntima con Él, donde usted aprende de su palabra, donde usted puede ir y escuchar su palabra como la mayor cosa en su vida. Dice: empero Él es misericordioso, Él puede perdonarnos, Él perdona la maldad y no los destruiría, y abundó para apartar su ira y no despertó todo su enojo. Yo me pongo a pensar: ¿será que el Señor hoy no está diciendo lo mismo? Bueno, tal vez está diciendo, está llamando con su amor, con su benevolencia, llamando a atención a decir: el tiempo es corto. Estamos ya cerca de que todo esto termine. Habrá muchos en nuestra iglesia que estarán sentados aquí hoy
Y ojalá no nos permita, pero las estadísticas y lo que puede suceder es de que lo que se ha dicho, que muchos de nosotros aquí sentados seremos enemigos del pueblo de Dios. Yo no quisiera que nadie aquí tenga experiencia, pero el Señor nos advierte por amor a nosotros mismos. Hoy es el tiempo. Hoy elige justicia. Elige no tu propia justicia, no tu propia conducta, no tu propia manera de ser o pensar, sino elígeme a mí, elige mi justicia. Elige a Cristo, elige al Maestro, medita en su palabra. ¿Has hecho elecciones realmente hoy de tomar esa decisión? Esta semana, brevemente, me llamó un hermano, un joven, que es amigo mío y de aquí del área, de la iglesia de la 51, y me pidió algo especial. Me dijo: quiero que ores porque yo necesito un acercamiento más con el Señor. Y me dijo: te quiero agradecer. Y dije: ¿pero por qué? ¿Agradecer de qué? Porque he estado escuchando los temas que han tenido ustedes. Hay 15 minutos que estamos haciendo cada día en la radio, en la parte de inglés, sobre la escuela sabática. Y me dijo: quiero agradecer que Dios y tu amigo Tim están trabajando en esto, porque me dio mucho ánimo saber de que, a pesar de que el mensaje a nuestra iglesia, la Odisea, estaba hablando de la Odisea justamente, o no la Odisea, pero de lo que sucede, decía: a pesar de que hay cuestiones que son duras de hablar, no me dejaste con mucha esperanza, con mucho ánimo de que con Cristo puedo lograr una nueva experiencia. Y yo dije, me animó eso, dije: Señor, gracias a Dios, porque si es que podemos nosotros todos tomar esta experiencia, decir: Señor, yo puedo en tu palabra realmente cambiar, mover el camino. Quizás estaba yéndome por una área, por una vereda, por un camino que me llevaba a separarme de ti, a ser encontrados los que no pueden comprender. Pero quizás ahora me doy cuenta que si es que yo abro mi corazón, abro mi mente a tu palabra, abro mi mente a tus enseñanzas, a tus dichos, lo más seguro es de que yo puedo ser transformado por tu gracia. Dios te dé a nosotros aprender esta experiencia, amados hermanos, que podamos aprender su palabra. Cada uno de ustedes tiene que enfocarse primero en su vida, primero en su ser, en su salvación. Que Dios ayude a nosotros a tener esta experiencia en oración. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, te agradecemos por tu palabra, porque también, Señor, nos llamas con amor a entregarnos a ti, acercarnos a ella y poder ser transformados por esa palabra viva y eficaz. Señor, tú has revelado a nosotros misterios, porque nos amas y deseas que seamos el pueblo que te vea de mí. Permite, Señor, que podamos realmente aprovechar esta oportunidad, este don precioso de conocerte de verdad. Sí, Señor, también que otros puedan ver a Cristo en nosotros, las estrellas. Permite, Señor, que estás en esta tarde con nosotros, cuídanos también y vestirnos de este lugar, nos nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.